Aprendo en casa. Hace 199 años nació una nueva república. Nació un 28 de julio y se llamó Perú. ¡Ay! Son 199 años. No se cumplen 199 años todos los días. Quiero escribir algo importante, algo grandioso, lo más genial que se me pueda ocurrir. Vamos, Rodrigo, vamos. ¡Qué raro! Estás hablando solo sin recurrir a la interacción conmigo. Necesito silencio para concentrarme y escribir. Los chicos y chicas de primero de secundaria ya están frente a sus pantallas esperando que arranques con el programa. ¡Ah! ¡Es verdad, el programa! Hola, chicas y chicos. No me di cuenta que ya estaban aquí. Hoy he decidido realizar un video de mi autoría como preparación a la celebración del Bicentenario de Independencia del Perú. Es un acontecimiento muy importante. Por eso es que tengo que darle toda mi energía y concentración. Lo que voy a proponerles es que me acompañen a hacer este video. Yo sé que pueden decir, ay, pero falta un año todavía para cumplir 200 años y recién vamos a cumplir 199. Hace un año no estábamos inaugurando acaso los Juegos Panamericanos. ¿Ah? El tiempo puede pasar muy rápido y ya sabemos que si queremos llegar a un buen resultado, los proyectos necesitan tiempo. ¿Qué les parece si creamos un storyboard de nuestro video? ¿Qué es storyboard? ¿Es una especie de skateboard? Explica, yo no sé alemán. No es alemán, es inglés. Y se refiere a una historieta de lo que veríamos en pantalla. Ah, es como un cómic, como una tira de El Cuy, del gran Juan Acevedo. Es una historieta y seguro que muchos de ustedes en casa saben de qué les hablo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Están dispuestos a crear la historieta más genial jamás vista sobre nuestro querido Perú? ¿La van a tener lista para este mismo 28 de julio? ¡Eso es! ¿Tienen idea de por dónde empezar a escribirla o de qué manera hacer esa historia? Una vez más, parece que la mejor manera de crear algo es conociendo bien acerca del tema. Voy a llamar a la profesora. Buenas tardes, profesora Rosa Fuentes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa. Veo que hoy estamos llenos de peruanidad. Hemos decidido prepararnos para el Bicentenario creando una historia. Y para este mismo 28 de julio la vamos a plasmar en una historieta. Es muy buena idea, Rodrigo. Felicitaciones, chicas y chicos. Pero yo ya he estado toda la mañana pensando, dándole vueltas y vueltas a varias ideas para esta historia de peruanidad y necesito inspiración. Algo por lo que podemos empezar. Para que se inspiren de peruanidad es pensando en un concepto que a veces olvidamos al sentir que se pertenece al Perú. Reconocerse como ciudadanos peruanos y ciudadanas peruanas y todo lo que ello significa. Reconocerme como ciudadano peruano. ¿Se refiere a sacar mi DNI o renovarlo si ya se venció? Ser peruano va más allá de tener un DNI. ¿Qué les parece si para empezar les comparto esta canción? Estoy enamorado de mi país. Estoy enamorado de este lugar. Estoy enamorado de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Eso es, allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido comparte entre sus hijos 1000 ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo.
allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el amigo. Felizmente solo fue una parte, porque si no iba a comenzar a botar unas lagrimotas. Para eso sirve el arte, la música, para sensibilizarnos con distintos temas, como en este caso con la identidad peruana, además de los sentimientos. ¿Qué cosas pasaron por nuestra cabeza? La verdad es que yo comencé a recordar mi niñez, cuando en el colegio cantábamos el himno, participaba de los pasacalles, las clases de historia, los viajes que he hecho por el país y la gente que me ha tocado conocer, los peruanos y peruanas como yo, con los que he podido compartir. Yo, por ejemplo, yo siento orgullo y admiración, una sensación de sentirme afortunado por haber nacido en un país megadiverso, pluricultural, multilingüe. Ese mensaje de unión para mí es importantísimo. Yo creo firmemente que la unión es lo que siempre nos ha hecho salir adelante ante cualquier adversidad. Qué increíble que la idea de un país nos haga sentir todas estas cosas, ¿no, profesora? Es que la historia de nuestro país desde hace casi 200 años es una historia de lucha. Es más, esta idea que les digo de reconocernos como ciudadanos peruanos ha sido también una lucha. Que en el surgimiento de nuestra república chocaron en conflictos tantas culturas y tanta diversidad que ha sido todo un reto forjar una identidad unificada. Forjar una identidad suena a algo simple, pero ¿qué es identidad? La identidad podríamos definirla como el conjunto de rasgos o características que pertenecen a un individuo o a una comunidad. En el caso de nuestra comunidad peruana, deberíamos pensar en todo aquello que caracteriza nuestra idea de Perú. Y como toda idea, es más identificable mediante símbolos. Cuando nació la República del Perú, se forjaron y se crearon los símbolos patrios. ¿Qué les parece si los repasamos? Tenemos la bandera, La rojiblanca, el escudo, el himno nacional, Somos libres. me gustan mucho mis símbolos patrios. Al crearse los símbolos patrios, le sumaron características a esta nueva república que se formó llamada Perú. Los símbolos nos diferencian de otros países. Y los símbolos patrios representan la historia de un determinado país frente a la comunidad internacional. Un claro ejemplo es que en el mes de julio, la mayoría de peruanos y peruanas usamos la escarapela como un distintivo nacional, aclarando que la escarapela no es un símbolo nacional patrio. ¿No es un símbolo? Es un adorno que nos recuerda que estamos celebrando nuestras fiestas patrias o que nos recuerda al Perú. Como una camiseta blanquirroja, o un chullo, o un polo estampado. Y no solo es cuestión de objetos, sino de distintas acciones, como por ejemplo el embanderamiento de las casas que hacemos en el mes de julio, como tradición de fiestas patrias. Y ¿solo los símbolos patrios nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos y peruanas? Veamos el siguiente video. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra. Chicos, paren. ¿Qué pasa? Así no se canta. ¿Por qué están cantando así? Profe, esta canción la canta mi abuelito. Sí, profe, qué aburrido. A mí me gusta, pero... Yo creo que ustedes están cantando sin ganas porque no saben lo que dicen. A ver, siéntense. Vamos a conversar. Tu abuelito la canta, ¿no es cierto? Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, está vigente.
¿Y saben por qué? Porque son canciones de su tiempo. ¿Porque habla del Perú? Solo porque habla del Perú. Vamos por partes. Es una canción muy bonita, pero tienen que saber qué cosa dice la letra. ¿Qué dice la letra? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Muy bien. ¿Ustedes saben qué cosa es peruanidad? Ay, profe, que somos peruanos, pues. Perú. Peruanidad es un sentimiento profundo por nuestra patria de muchas personas sin importar dónde vivan, que tengan distintas ideologías, pertenezcan a diferentes etnias, hablen otros idiomas o tengan profesiones o ocupaciones distintas. Es nuestra historia que se expresa por intermedio de la cultura, el arte, el folclore. Es decir, las tradiciones y las costumbres. Todas esas características hacen del Perú una patria, una nación. Pero tradición y costumbre, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Tradición es todo aquello que una generación hereda de las anteriores y por considerarse valioso es entregado a las siguientes generaciones en forma oral o vivencial, como son los valores, creencias y forma de expresión artísticas. Mientras que las costumbres son hábitos o formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades. Por ejemplo, sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su dialecto o su artesanía. Pongamos algunos ejemplos de costumbres que estoy seguro ustedes practican, como comer turrón de Doña Pepe en el mes de octubre, chocolate y panetón de Navidad. Con el tiempo, algunas costumbres como estas se convierten en tradiciones. ¿Entendieron hasta ahora? Sí, profe. Sí, eso es verdad. Nosotros tenemos cosas que otros países no tienen. Somos únicos, ¿no, profe? ¿Se están dando cuenta que nos estamos identificando con nuestro país? Tener tantas cosas extraordinarias nos llena de alegría y de orgullo. Claro, con todas las costumbres y tradiciones que tiene el Perú, tenemos que estar felices y sacar pecho. Gracias, profesora. Me estoy inspirando mucho. Voy a aprovechar para tomar nota. Y mientras tomo nota, y ustedes también en casa, vamos a ir a la pausa por un ratito. ¡Ya volvemos! TV Perú. Somos todos. Imaynallam, celular wahanaykiwan rimanaykipaq noqa yanapakuq kani. Yachasqayki hina antena nisqakuna chaniyuqmi kanku. Lliw rimanakuyninchispi yanapanawanchispaqmi. Kunantaqmi allin musuq antenakunawan lliwruna masiykikunawan, munasqaykikunawan, yachachiqniykikunawan hinallataq ayllu masiykikunawanpas mana ima sasawan rimanakuyta atinki. Kay musuq antena nisqakunawan aswan ayllukuna allin kawsayta hinallataq sumaq rimanakuytapas taripanqaku. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola nuevamente, peruanas y peruanos. ¿Ya tomaron nota de todas las ideas que les han surgido en el primer bloque? ¿Cómo que sí y no? Aún hay dudas, por lo que veo, pero tranquilos. ¿Sí o no, profesora? Por supuesto, nuestro país nos da una infinidad de razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Eso no quiere decir que seamos un país o una sociedad perfecta, por si acaso. Pero es mejor resaltar y valorar nuestras virtudes, así como corregir los errores y debilidades. Debemos sentirnos orgullosos por nuestro folclore, nuestra gastronomía, por nuestras costumbres y nuestra tradición, como vimos en el video. Además, empatizar con los diferentes grupos sociales con los que interactuamos y cuya cultura nos enriquece. Otra cosa que a mí me da una gran sensación de orgullo son los logros de otros peruanos y peruanas. Por ejemplo, el año pasado en los Juegos Panamericanos 2019 realizados en Lima, Gladys Tejeda.
Ella se coronó como campeona de la maratón femenina y Cristian Pacheco ganó el oro en la maratón masculina. Ese momento fue histórico y fue justo por estas fechas. Fueron unas fiestas patrias inolvidables. Estas cosas fomentan nuestro orgullo por el país, porque nos hace unirnos para celebrar dichas victorias. Y no solo así manifestamos nuestra identidad, también la expresamos mediante nuestras acciones diarias. Eso quiere decir que con cada acción cotidiana que hacemos, vamos enriqueciendo nuestra identidad. Sí, porque nuestras acciones son nuestra cultura. Y si ellas están cargadas por un respeto y amor a todo lo que no somos como país, vamos a forjar una cultura, una identidad mucho mejor cada día. Uno de los temas que tendríamos que corregir es quizás el respeto y la valoración de nuestras diferencias. Es cierto, lamentablemente a veces el ser humano rechaza lo que es distinto a él. Eso puede hacer que se generen odios hacia lo que puede ser diferente, rivalidades absurdas como yo soy mejor porque soy de esta región, yo soy mejor porque hablo este idioma o de esta manera, o yo soy mejor porque mi apariencia es esta. En cuestiones de peruanidad, nadie es mejor o peor que nadie. Todos los peruanos y peruanas debemos valorar lo que nos une y conectarnos. Ser distintos entre nosotros y nosotras es una de las cosas buenas que tenemos como país. Uno de los elementos que nos permite reconocer nuestra riqueza cultural es la diversidad lingüística. Existen 48 diferentes lenguas originarias en el Perú. El Perú es un país de enorme riqueza cultural y lingüística, con 48 lenguas originarias. El quechua, aymara y ayaninca son las lenguas más habladas. 21 lenguas originarias se encuentran en peligro de desaparecer y 27 en condición de lenguas vitales. Nos preocupa es que no perder el idioma, los valores. Casi 6 millones de peruanos se considera indígena o originario por sus costumbres y antepasados. Cada una de las lenguas originarias tiene alfabeto oficializado por el Ministerio de Educación, con los cuales desarrolla materiales educativos y brinda una educación intercultural bilingüe. Apurímac, Puno, Huancavelica y Ayacucho son las regiones con mayor cantidad de hablantes de lenguas originarias. En Loreto se hablan 29 lenguas originarias y en Lima más de 750.000 ciudadanos hablan una lengua andina o amazónica. Los programas de Aprendo en Casa también se desarrollan en lenguas originarias a través de la radio. Las lenguas originarias son cultura viva de nuestro país. Conservémoslas y sintámonos orgullosos de ellas. Yo aprendo mejor en mi lengua originaria. Nos comprometemos a estudiar y a luchar por nuestros sueños. ¿Y tú, a qué te comprometes? Realmente somos una cultura rica en culturas, por así decirlo. Exactamente, nuestra identidad se viene formando a partir del mestizaje, de la mezcla de muchas culturas, como por ejemplo la andina u originaria, la europea, específicamente la española, la africana y la asiática, así como distintas culturas que fueron sumándose con las distintas migraciones durante estos casi 200 años. Es verdad, ya ahora en el 2020 muchos países del mundo reciben influencias culturales de todos lados. Es parte de la globalización, como dicen. Así es, y me gustaría resaltar la influencia africana en nuestro país. Su importancia es tal que todos los 4 de junio se celebra en nuestro país el Día de la Cultura Afroperuana. Es verdad, es innegable sus aportes en el arte, la música, las letras, la gastronomía y hasta en deporte.
¿Se acuerdan de quiénes fueron los goles que nos llevaron de vuelta al Mundial? ¡Gracias, muchachos! Ahora que nos acercamos al Bicentenario, hay que recordar que la población afroperuana tuvo una participación relevante en el ejército patriota, pues lucharon en las diferentes campañas por la independencia del Perú. 200 años de independencia, 2 siglos, y aún está tan vigente esta consigna de ser buenos ciudadanos peruanos, ¿verdad? Es que siempre vamos a poder ser mejores ciudadanos que antes, conforme vamos evolucionando. ¿Y qué implica la ciudadanía? El término ciudadanía aparece en la antigua Grecia y fue un término muy importante en la antigua Roma. Para estas dos civilizaciones, el sentimiento de pertenencia al Estado era muy importante, pues los ciudadanos se sentían parte de este. Sin embargo, no todos los habitantes eran ciudadanos. En el caso de Roma, eran los que pertenecían a la clase privilegiada, y en Grecia las mujeres y los esclavos no eran ciudadanos. ¿Qué fue lo que hizo que esto cambiara? Vayamos a la Revolución Francesa en 1789, cuando la mayor cantidad de habitantes se rebelaron contra el régimen de la monarquía y eligieron pelear por la igualdad, la fraternidad y la libertad. Esta revolución tuvo mucha influencia en la ola independentista en todas las colonias españolas, ¿verdad? Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Luego se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento permitió que las personas no sigan consideradas súbditas del rey, característica principal de la monarquía absoluta. Durante siglos, varios países vivían bajo este régimen, pero desde la Revolución Francesa y esta Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y también los mismos deberes con el Estado. Y eso fue lo que pasó en nuestro país. Después del 28 de julio de 1821, dejamos de ser súbditos de la corona española y forjamos nuestra república, donde todos los peruanos y peruanas tenemos los mismos derechos y deberes con el Estado. Sí, pero déjame precisar que en el Perú, en un primer momento, las mujeres, analfabetos y niños no fueron considerados ciudadanos. En el transcurso de estos 200 años, obviamente esto fue cambiando y en la actualidad todos somos considerados ciudadanos y la Constitución del Perú nos permite participar como tal. Ahora todos somos ciudadanos, incluidas las chicas y chicos de primero de secundaria, ¿verdad? Por supuesto. La ciudadanía se va construyendo. Los adolescentes, al ser ciudadanos, poseen derechos y deberes. Un buen ciudadano o ciudadana adolescente también cumple con los deberes en la familia y conoce sus derechos como tal. Uy, creo que por aquí podemos encontrar muy buenas ideas para las chicas y chicos con las que podrán crear su historieta. ¿Cómo pueden ejercer sus derechos y cumplir sus deberes los adolescentes, justamente en esta situación particular de la pandemia? Un buen ciudadano adolescente peruano es aquel que toma en cuenta las problemáticas que afectan el bienestar de su país, como la contaminación y la discriminación. Y no solo que cuidan, sino que proponen alternativas de solución para estas problemáticas en su comunidad y en su escuela. Es cierto, ustedes como adolescentes pueden asumir sus responsabilidades, exigir y ejercer sus derechos, pero también cumplir con los deberes que los van a ayudar a tener una cultura de respeto a los derechos humanos. Ese es el mejor regalo que le pueden dar al Perú en estas fiestas patrias. Ahora quiero que veamos y recordemos 3 aspectos importantes cuando hablamos de ciudadanía. La existencia de personas con sentido de pertenencia y que pueden de la sociedad. Esta sociedad forma el Estado y este garantiza los derechos de las personas y exige el cumplimiento de deberes.
permite participar activamente en los asuntos públicos, buscando el bien común. Gracias, profesora Rosa. Son ideas claves que no olvidaré. Ahora me gustaría finalizar señalando 5 acciones que propuso el político peruano Víctor Andrés Belaúnde en 1943 para fortalecer la identidad peruana. 1. Reconocer y valorar nuestros símbolos nacionales. 2. Conocer las diversas culturas y espacios geográficos del Perú. 3. Apreciar y practicar las expresiones culturales de nuestro país. 4. Defender y cuidar nuestro patrimonio cultural. 5. Esforzarnos diariamente en nuestras labores cotidianas. Veamos si las chicas y chicos en casa aún tienen alguna duda. A ver. Esta pregunta se ve interesante. Hola Rodrigo, hola profesora Rosa Fuentes. Me llamo Lady Blancas y envío este video de Piuram. Les cuento que estaba averiguando de cómo puedo dar una ayuda concreta como peruana a otra peruana a raíz de este bicentenario que se acerca. Y encontré este grupo que se llama Voluntarios del Bicentenario y quisiera que me expliquen más de este proyecto y cómo podría ser parte de él. Voy a buscar el archivo entre mis cosas para compartirlo en este momento y de paso todos se enteran en qué consiste este valioso proyecto. Hay miles de personas que hoy, en medio de esta cuarentena que nos tiene confinados, necesitan ser escuchados. ¿Cómo se encuentra, señora Rita? ¿Cómo se ha sentido hoy? Todos estamos bien, señorita. Gracias a Dios. Miles de voluntarios del Proyecto Especial Bicentenario se han unido a la red de soporte al adulto mayor y personas con discapacidad, liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Un peruano llamando a otro peruano para darle información precisa, para preguntarle por su estado de salud y sobre todo para ensayar esa pregunta tan común pero tan olvidada. ¿Cómo estás? Quiero saber cómo está usted, como que ayer no me contestó, anteayer también, tienen que contarme. De los 3 días siempre saltando y brincando como un monito de la selva. Qué bueno, eso es lo importante. Cerca de 7.000 voluntarios del Bicentenario han monitoreado por teléfono a más de 200.000 adultos mayores y personas con discapacidad. Y además, en esas afables conversaciones sostenidas entre peruanos, se han podido levantar alertas para la atención oportuna de quienes más lo necesitan. Desde hace más de un mes soy voluntario de la red de soporte para la persona adulta mayor y la persona con discapacidad severa del MIDIS. Esta labor me ha permitido conocer a muchos adultos mayores a través del teléfono. Al comienzo muchos desconfían, ¿no? Pero felizmente encontré la forma de ganar su confianza y de escucharlos. En muchos casos las llamadas duraban más minutos. Varios ya sabían mi nombre, algunos ya contestaban "Aló Ronald", ¿no? Yo diría que lo que moviliza al voluntario, sobre todo al joven, es esta voluntad por hacer cosas que signifiquen, hacer cosas que generen cambios, ser agentes de cambio social en sus comunidades. Yo creo que esta labor ha sido muy importante. Estamos en tiempos difíciles, pero lo destacado de esta labor es que hemos podido estar con ellos. La mayoría viven solos, tienen muchas necesidades y se sienten angustiadas. Y estas llamadas pueden ser lo mejor que les haya pasado en su día. Creo que con esto ya tenemos material e ideas de sobra para armar una historia extraordinaria. Como debe ser, el Perú es un país extraordinario y no se merece menos. Muchas gracias, profesora, y espero oírla cantar en alguna jarana criolla pronto. ¡Chao, chao! ¿Y qué tal? ¿Ya sabes de qué vas a escribir? Pues sí, Tocino. Voy a escribir sobre todo lo que representa para mí el Perú. ¿Cómo vas a resumir todo ese tiempo y tanta pluriculturalidad en una historieta? Muy simple. Voy a concentrarme en mi historia de amor
amor. Amor por el Perú. Adiós, amigas y amigos, y ¡que viva el Perú! A ver, Tocino, escribamos. Entonces. Aprendo en casa. Las arenas del desierto peruano están todavía llenas de historia, de rastros de culturas antiguas. Para aprender y preservar esa historia, me anoté a un grupo arqueológico con el que salimos a investigar el desierto durante el año pasado. Y se nota que no he limpiado mis zapatillas en todo este tiempo. Extraño mucho mis salidas al desierto. Apenas sea seguro, volveré a hacer esas excursiones y a llenar mis zapatillas de arena. Pero así como hay tanta historia enterrada, a veces olvidamos que quedan aún culturas vivas que mantienen prácticas tradicionales ancestrales. Grupos étnicos que ocupan este territorio desde hace miles de años, pero a veces ni sabemos que existen o conocemos muy poco de ellos. Casi siempre porque su modo de vivir, aunque más antiguo, es ajeno al nuestro y al de la mayoría. Sobre eso vamos a conversar un poco hoy, de un tema muy importante en un país tan diverso culturalmente: la discriminación. Bienvenidos una vez más a su programa Aprendo en Casa, la iniciativa del Ministerio de Educación para que tu mente siga trabajando aquí. Hoy nos toca ver el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para las chicas y chicos de segundo de secundaria. No hay problema si alguien más en tu hogar quiere acompañarte y aprender un poco contigo. Hazle un espacio a tu lado. Aunque ya hemos terminado la cuarentena a nivel nacional, no debemos olvidar que ser capaces de salir no quiere decir que el virus ha desaparecido. No hay que bajar la guardia. Así que chicas y chicos de segundo de secundaria, preparémonos para esta excursión por el difícil territorio de la discriminación, sus causas y sus consecuencias. Ya está con nosotros la profesora, quien nos ayudará a entender mejor los temas de hoy. Hola Yanira, hola chicas y chicos, ¿cómo han estado? Todo muy bien, profesora. Ahora estoy juntándome con mi grupo de arqueología para comentar textos sobre culturas ancestrales y hemos estado aprendiendo mucho de historia y de los rastros que quedan de las culturas pasadas. ¡Qué genial! Me imagino que como no pueden salir a investigar, se quedan investigando en casa. Seguro han discutido ya sobre la amplia variedad cultural en nuestro país. Pues sí, el Perú está cerca de cumplir 200 años de vida republicana, pero hay culturas viviendo en ese territorio desde hace muchísimos años antes. Y hay que tener en cuenta que muchas de nuestras costumbres y puntos de vista se moldean por el espacio geográfico que habitamos. Y esos contextos no solo nos influyen ahora, sino desde que la humanidad pobló nuestro territorio hace miles de años. Para algo tan básico como alimentarse, las culturas debían adaptarse a las condiciones en las que habitaban. Tras el paso de los siglos, hay mucha información de nuestra historia antigua que se ha ido perdiendo, porque se han perdido archivos o se han saqueado zonas arqueológicas o simplemente porque no hubo quien hiciera un registro de algún hecho o costumbre. Cuéntenos cuál es el propósito de nuestro programa de hoy, querida profesora. Hoy empezaremos a proponer acciones concretas para evitar la discriminación étnica en nuestra escuela. No olvidemos que tenemos algunos retos como país, sobre todo ahora que estamos a un año del bicentenario de nuestra independencia. El primer paso será familiarizarnos con algunos conceptos y para eso te voy a pedir un poco de imaginación. Imagina que eres una turista. ¡Genial! ¿Y dónde estoy? ¿Conociendo la vieja cultura europea? ¿De safari por la sabana africana? Usaremos un poco más nuestra imaginación. Has llegado a un lugar muy lejano y peculiar. Llamémosle país con P. Conozco muchos países con P, pero algo me dice que quieres que viaje a uno que aún no conozco. Muy bien.
Descríbeme cómo es ese lugar. Es un lugar muy complejo y hermoso. Se diferencia de muchos otros países porque no tiene una cultura homogénea y podría decirse que País con P tiene toda esta variedad cultural porque también es un lugar de mucha biodiversidad. Diversos ecosistemas, flora y fauna, muchos pisos ecológicos, diferentes climas y relieves. ¿Es algo así de lo que estamos hablando? Exacto. País con P es rico en todo eso. Sus lugares y habitantes no solo están llenos de encanto, sino también de historia y complejidad. Y un habitante de P puede despertar un día a -3 grados y salir a caminar por la puna, mientras que otro habitante de País con P exactamente en el mismo momento puede estar bañándose en el enorme río amazónico que baña la orilla de su poblado. ¡Wow! Suena un lugar muy interesante para vivir. Antes de que te emociones mucho, hay un pequeño detalle en este país que te cuento. Uno diría que su diversidad es motivo de orgullo y empuje, pero aquí ocurre algo diferente. Déjame adivinar. ¿Se tratan mal los unos a los otros? Más o menos. Como no existe una única cultura, una hegemonía de pensamientos, estas culturas tan variadas se limitan a juzgarse entre sí, encontrando diferencias y criticándose entre ellas. ¿Te parece una situación agradable? Me da un poco de pena que no puedan encontrar un espacio para entenderse. Pienso que al ser un país tan rico y tan diverso, País con P debería ser un lugar más cooperativo. Sus culturas podrían incluso apoyarse unas a otras en lugar de estar juzgándose. Yo también creo que estas actitudes y perspectivas del prejuicio y la competencia restan en lugar de sumar. ¿Cómo crees que País con P pueda ser un poco más unificado y armónico? Tiene que ver un poco con lo que ya mencionaste. Todas las culturas de una nación merecen el mismo respeto y el mismo trato. Estas culturas, aunque diferentes, deberían escucharse y cooperar entre ellas. ¿Te imaginas cómo sería País con P si eso pasara? Uf, tendría tanto a su favor. Como un superhéroe con múltiples superpoderes que colaboran entre sí. Todo esto que te he contado, ¿te suena conocido? Creo que sí, que esto ocurre aquí mismo. Creo que Perú se parece a País con P, porque tiene una gran riqueza cultural. Has dicho una palabra genial, riqueza. ¿Te parece que la diversidad cultural en nuestro Perú es entendida como una riqueza? Me parece que no siempre. A veces podemos tratarnos muy mal los unos a los otros por las diferencias de nuestro color de piel, o de nuestro lenguaje, o de nuestras ideas sobre el mundo. Incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, aún hay personas y grupos que no desean entender la diversidad como riqueza. Tal vez esa era una actitud más entendible durante la colonia. Seguíamos siendo gobernados por la corona española y se nos imponían las decisiones. Era casi obligación someter a los indígenas o a los afrodescendientes, pero hemos evolucionado mucho desde esa época y es curioso y triste que incluso después de nuestra independencia, cuando ya todos formamos parte de la misma nación, esos comportamientos hayan continuado. ¿Y no le parece que el problema se ha ido visibilizando y corrigiendo en los últimos años? Claro que sí, pero por buena parte de nuestra historia se discriminó y excluyó a los pueblos indígenas u originarios, así como a los afrodescendientes de origen asiático. Ahora que lo mencionas, todas esas culturas han aportado a nuestra amplia riqueza cultural. Tú en tu casa piensa, por ejemplo, en la gastronomía. ¿En qué otros países encontrarías una rica pachamanca junto a un contundente juane? Sin mencionar lo rico que es comer un arroz chaufa y terminar con una rica mazamorra morada. No tendríamos nada de eso sin nuestros variados orígenes culturales. Tienes razón, pero antes de que nos siga dando hambre a todos y todas, hagamos juntos un poquito de historia. Ya que hablaste de chaufa, aprendamos un poquito más de la población asiática. En el año 1613 ya existía un censo que registraba la llegada de la población asiática al Perú. En aquellos días, este grupo social era discriminado.
La gran mayoría de los que llegaron a Lima lo hicieron incluso como esclavos. Mira cómo han tenido que cambiar las cosas para que ahora vivamos como propia mucho de la cultura asiática. Nuestro país no solo disfruta de la gastronomía, sino también de entretenimiento como el anime o los mangas japoneses, los nuevos géneros de música coreana. Vaya, profesora, mucho de lo que cuenta de la historia de esa población no la conocía. No fue un proceso muy agradable, ¿no? Podemos decir que es un típico caso de discriminación étnica. ¿Sabes a qué se refiere este concepto? Mejor si me refresca la memoria. Y de paso, los chicos y chicas de segundo también revisan sus registros oficiales. Te leeré este pequeño texto que creo que lo explica muy bien. La discriminación étnica es el trato desigual y perjudicial que se le da a las personas por su origen étnico, es decir, por una desvalorización de su cultura, hábitos, costumbres, indumentarias, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias, y o sus características físicas, por ejemplo, color de piel, facciones, estatura, color de cabello, entre otras. En otras palabras, discriminar es creerte superior a grupos étnicos o culturas diferentes a la tuya y accionar acorde a esa idea terriblemente equivocada. Lo que queremos hacer juntas y juntos es promover el trato igualitario entre culturas, asegurar el respeto a sus derechos, brindar acceso equitativo a diversos servicios para la población y además respetar su decisión de comunicarse en su lengua materna, no necesariamente en castellano. ¿Te parece que es importante reconocer estas culturas a través de su lengua? Claro, y me parece que mejora el trato igualitario. Y otra cosa que tienen que saber también es que nuestra Constitución está en contra de los actos de discriminación. Revisemos acá nuestra Constitución Política del Perú y su artículo 2, inciso 2, derechos fundamentales de la persona, derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, eso quiere decir que la igualdad ante la ley es un derecho constitucional, protegido por el Estado. Efectivamente, Yanira. Chicas y chicos, ¿conocen el caso de Azucena Asunción Argendones? Ella es una afroperuana que fue discriminada en su centro laboral y logró, luego de un largo proceso, que el Tribunal de la Corte Superior de Junín condenara a las personas que permitieron esta violación a sus derechos por el delito de discriminación. De hecho, esa sentencia fue la primera que se dio en nuestro país por ese tipo de delitos. No conocí ese caso, pero me parece muy importante que la señora Azucena no se haya rendido y haya luchado por defender sus derechos. Casos así nos ayudan a recordar que sí es posible hacerle un pare y sancionar la discriminación. Debemos estar informados al respecto para poder realizar la denuncia correspondiente. Por eso es tan importante que conozcamos nuestros derechos para poder exigirlos y defenderlos en todo momento. Si soy testigo de uno de estos casos, ¿qué podría hacer? Te cuento que el Ministerio de Cultura tiene habilitada una página web para poder recurrir cuando presenciemos uno de estos casos. Qué lástima tener que denunciar todavía hechos de discriminación en esta época, a un año de cumplir 200 años de independencia. Ya que mencionaste el aniversario que se acerca, ¿ya conoces del Plan Perú rumbo al Bicentenario? ¿En qué consiste? El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, es un plan estratégico basado en el Acuerdo Nacional, el cual contiene las políticas nacionales de desarrollo a seguir, rumbo a nuestros 200 años de independencia. Está incluida, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, que tiene en cuenta a todo compatriota que no tenga el castellano como lengua materna. Así pueden aprender a leer y escribir en su lengua y también en castellano.
De esta forma se afianza este importante rasgo de identidad y nos aseguramos que se mantenga viva la diversidad lingüística que tiene nuestro país. Suena un trabajo muy importante. Es más, ¿por qué no aprovechan y buscan ahora un poquito más sobre el Plan Bicentenario? Les daremos una pequeña pausa que también pueden usar para estirarse y tomar un vaso de agua. Nos vemos en un ratito. TV Perú. Somos todos. Amekaitam, vidhe celular num chichastitu sanyay manduka. Jamek dikahum, antena saina duka iman ainabe, muangi tuki chichagua tita monomye hatuasa. Nuintus jambek antenas jamahan pengking aina nuhek chichamen angtan me kompahum ainohe, hintin kantin ainohe, nuintus patemihes putuhem kas chichastan. Jamaham antenas aina nuhek, batsat kamu aina nunu an kuwashat achinyang wimaine. Nuniak an dukap ilmuati tambon. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. Antes de la pausa recordábamos la gran diversidad cultural de nuestro país y que la discriminación es una práctica muy negativa y además un delito penado por la ley. Hemos hablado de cultura y aquí tengo una duda, profesora. Dime, Yanira, te oigo. Siempre que escuché el término cultura, venían a mi mente las culturas o sociedades de las que nos han hablado en las clases de historia. Las culturas Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, etc. Pero ahora que hemos conversado sobre la variedad cultural, entiendo algo más. Cultura también es la manifestación de costumbres, gastronomía e incluso arte de varias partes de nuestro país. ¿Me podría explicar la diferencia? Mira, Yanira, todo forma parte del mismo concepto. Este nos lo da claramente la UNESCO en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, la cultura básicamente es toda nuestra expresión humana, nuestros rasgos como sociedad. No es poca cosa. Efectivamente, todo lo que hemos sido como pueblo y como personas explica lo que somos en la actualidad. Nuestra historia nos dice de dónde venimos, nuestras tradiciones y costumbres. Nos enseña a entender en dónde estamos ahora y nos permite pensar a dónde queremos ir. Nuestra cultura atraviesa el pasado, el presente y se proyecta al futuro. Con ese enfoque nos sería más fácil darnos cuenta de que los saberes y tradiciones de nuestros pueblos se han ido transmitiendo de generación en generación para construir nuestra cultura. Exacto, porque ninguna cultura aparece de la noche a la mañana. Se va moldeando con el paso del tiempo y no es algo estático y rígido, sino dinámico y siempre en transformación. Piensa en la ciudad de Caral, ubicada a unas horas de Lima. La civilización más antigua de América. Esta fue la raíz para esas culturas que conociste en el colegio. Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Guari, Tiahuanaco, Chimú y muchas otras. Más adelante se impondría el Tahuantinsuyo y a raíz de la conquista española, nuestra cultura se vio influenciada además por personas europeas, africanas, asiáticas. El mundo se mueve constantemente, los flujos de migración siguen sucediendo
que hace contacto con otra llega a dar su aporte. Todas las que hemos mencionado han aportado en la formación del país que somos ahora. Creo que se ha avanzado en el reconocimiento y trato respetuoso a pueblos originarios del Perú, pero nos queda mucho todavía para erradicar la discriminación. Como parte del proyecto al Bicentenario, se está teniendo mucho en cuenta algo llamado interculturalidad. Me suena a interconectar. Por ahí va. Se plantea diálogo y aprendizaje entre diversos grupos étnico-culturales. Comparten un mismo espacio y se reconocen como iguales. Valoran positivamente sus diferencias culturales y construyen juntos algo nuevo. Sería extraño si de pronto desapareciéramos la influencia de alguna de las culturas que ha compuesto nuestra identidad a través de la historia. Sería muy extraño. Acuérdate de País con P. Es un país muy rico, pero hasta el momento no puede encontrar una adecuada comunicación interna. ¿Acaso queremos algo así para el Perú? Yo no. Cuanta mayor comunicación y promoción cultural haya, habrá menos discriminación étnica y por lo tanto un mejor país. Me alegra oírte, Yanira. Quiero compartir con ustedes un video muy importante. Conocer la riqueza cultural de una población permite respetarla y reconocer sus derechos. En el Perú existen 55 pueblos indígenas y se hablan 47 lenguas originarias. ¿Te has preguntado quiénes son los pueblos indígenas? Son los pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país antes de la época de la colonia y que conservan todas o parte de sus costumbres sociales, económicas y políticas. Estos pueblos no solo se ubican en la Amazonía, también están en los Andes y dependiendo dónde se encuentren, se les denomina comunidades campesinas o comunidades nativas. Los pueblos indígenas tienen derechos distintos porque tienen una cultura distinta y el Estado debe respetarlos y garantizarlos implementando políticas públicas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hablamos de políticas públicas que respeten y consideren su conocimiento sobre el uso de plantas medicinales, los mecanismos que emplean para resolver controversias en sus territorios, la toma de decisiones que conciernen a la comunidad y que se toman en conjunto en el marco de asambleas comunales, la propiedad colectiva de sus territorios, pues ello les ha permitido vivir y mantenerse como comunidad a lo largo del tiempo, su decisión de permanecer aislados. Es necesario reconocer que ninguna cultura se mantiene intacta en el tiempo. Los pueblos indígenas también pasan por algunos cambios. Actualmente, 4 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena u originaria han migrado a las ciudades y hacen uso de la tecnología. Estos factores no implican la pérdida de su identidad. Lamentablemente, la palabra indígena sigue conteniendo una carga peyorativa. Lejos de valorar las diferentes culturas de nuestro país, se ha puesto en evidencia los diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas presentan el doble de incidencia de pobreza que la población castellano hablante. Su expectativa de vida es menor, la mortalidad materna, la neonatal y la desnutrición es alta. Por ello, se debe fortalecer sus derechos a la consulta previa, la educación intercultural bilingüe y la salud intercultural. La falta de atención culturalmente pertinente no ha permitido revertir las brechas de desigualdad que los afectan. Todavía hay muchos aspectos por mejorar. Estoy sorprendida. No tenía idea que fueran tantas poblaciones y tantas las lenguas originarias que seguían vivas en nuestro país. Estoy acostumbrada solo al español. El Estado ya viene respetando y garantizando derechos de nuestros pueblos originarios o indígenas a través de políticas públicas. Nosotros, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de garantizar la promoción cultural y el respeto a todas las personas. Tengo un video más para ustedes, para conocer a una amiga que nos presentará una cultura que no conocemos mucho. Ella es Katia, vive en Junín y es ayánica. Hola, me llamo Katia Casancho García. Vivo en la comunidad de Impitato Cascada, de Pichanaki, Junín, Perú. Este lugar es una comunidad ayánica. Aquí vivimos mujeres, hombres,
niños y abuelos. Y todos amamos la naturaleza. Nosotros aquí pescamos, vamos a trabajar y las mujeres y tejen sus artesanías y hacen collares. Hay veces los hombres se van a la chacra cuando tienen más libres tiempos. Y los niños también se van a veces a jugar. Pues vamos a la chacra a recolectar frutas. Aquí comemos a veces venado, samaño y quiriquincho. Los peces que comemos aquí, el zúngaro, la doncella, la carachama, la chupadora y barbones. En mi comunidad nativa de Impitato Cascada tiene una posta, colegio, escuelas y casas. Y ahí hay bastantes personas, niños y adultos. A mi comunidad de Impitato Cascada le pusieron ese nombre porque abundaba un animalito que se llamaba Ashka, Impita, que viven debajo de la piedra. Y tiene una cascada que es al fondo y por eso le pusieron su nombre de Impitato Cascada. Las mujeres aquí usan la kushma, es una tela larga y está pintada de pochotaroki color parece anaranjado y medio marrón. Y tienen sus adornitos. La lengua madre de mi comunidad es la lengua xánica y también hablamos castellano. Les voy a enseñar algunas palabras en xánica. Gracias se dice pasonque. Hola se dice aviro. Adiós nos atabajeta. Buenas tardes Shavitaji. ¿Cómo te llamas Hapipajitari? Yo, porque no hablo en xánica, porque no practico mucho en xánica y no me preguntan y a veces por castellano así explicamos entre nosotros y creo que está mal y estoy viendo que poco a poco estoy perdiendo la cultura de mi comunidad. Los dos primeros números, ¿no? En este caso los dos factores y luego agrupamos los últimos dos factores, ¿qué va a pasar? La suma no se va a alterar. Yo le diría a las personas que cuando nos ponemos la kushma y que nos dejen de mirar medio raro y que lo respeten nuestra cultura. Yo le diría a los niños y adolescentes que conozcan mi cultura y de otras culturas que la respeten y que la valoren. Sorprendente la cantidad de mundos por conocer. Todos los peruanos y peruanas podríamos escucharlo un poquito. Tienes razón, es muy común compartir nuestro orgullo por Machu Picchu y nuestra cultura ancestral, pero creo también deberíamos sentir orgullo por el presente. Por eso no voy a dejar de aprender acerca de la historia milenaria de nuestro país y también de su riquísima cultura viva. ¿En qué podemos concluir hoy? En que somos un país rico en cultura, pero debemos comprometernos en promoverla y valorarla. No olvidemos lo más importante. Debemos combatir toda discriminación personal y cultural en toda circunstancia. Totalmente de acuerdo, profesora. Lleguemos como una mejor nación a nuestro bicentenario. No es justo que sigamos permitiendo y promoviendo actitudes que se veían como normales en la colonia. Muchas gracias, Yanira, y a ustedes en casa por participar y sus ganas de aprender y ser mejores cada día. No se olviden, #al racismo dile basta. Bien, ya que hemos conocido más sobre la diversidad cultural, ahora te toca a ti. Te haré algunas preguntas que te servirán para cumplir con nuestro reto cuando terminemos con esta experiencia. Anótalas. ¿Dentro de tu familia hay personas que provienen de distintas culturas? ¿Cuáles son? ¿Alguna vez te sentiste discriminado? ¿Cuáles crees que son los efectos de la discriminación? Después, guárdalo en tu portafolio para que se conserve para la posteridad. Pero sobre todo, difúndelo a través de medios virtuales con ayuda de tu familia y amigos. O cuélgalo en tu sala, en la bodega de tu barrio o en tu espacio comunal. Vas a ver cómo inspiras a más personas.
Gracias por acompañarnos, chicas y chicos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Aprendo en casa. Buenas tardes, chicas y chicos de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en casa. El día de hoy exploraremos el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y lo haremos reflexionando sobre nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Sabemos que julio es el mes patrio y que estamos a puertas de nuestro bicentenario. ¡Sí, bicentenario! Hace casi 200 años, a raíz de una serie de debates y acciones, se consiguió la proclamación de nuestra independencia política. Y nuestro deber es continuar hoy con ese Perú que imaginaron muchos de nuestros compatriotas incluso antes de 1821. Con ese Perú libre, independiente y con valores que deseó, por ejemplo, José Olaya o Micaela Bastidas. Y por eso, para ser buenas ciudadanas y ciudadanos, debemos conocer nuestro hermoso país. Y obviamente a nosotros y nosotras mismas también. ¡Wow! ¿Qué tal discurso que me mandé? Es que este mes me emociona, como que me hace sentir más peruano. Y no solo eso, sino que también me hace reflexionar. Cuando piensan en el Perú, ¿qué se les viene a la cabeza? Yo me imagino costa, sierra y selva, una riqueza increíble de tradiciones, costumbres y festividades. Flora y fauna, infinidad de ríos, lagos, gente amable, comida deliciosa, ¡uff! ¡Cuántas cosas! Y así como nuestro país tiene características que lo hacen único y valioso, nosotras y nosotros también las tenemos. Y el propósito del programa de hoy es que reconozcas y analices tus características que te hacen único y valioso, a partir de explicar y valorar tus características personales, culturales y sociales, tus logros y potencialidades que te hacen único, de tal manera que logres aceptarte, valorarte y cuidarte. Y el reto será construir un espejo de la autoestima, pues vas a dibujarte y señalar tus características, limitaciones y potencialidades personales y sociales, pensando que eres parte de un proceso histórico y cultural. ¿Entendieron algo? Bueno, la verdad es que yo tampoco sé mucho del tema. Por eso he llamado a nuestro invitado para que nos explique mejor. Y seguramente nos hará pensar sobre nuestra identidad y cómo podemos sacar lo mejor de ella para ser ciudadanas y ciudadanos con los valores que nuestro país necesita. Hola, profesora. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Veo que has venido inspirado el día de hoy. Sí, pues, es que es el mes patrio y me pongo muy emotivo y reflexivo. Cuéntame, ¿en qué has estado pensando? No sé. A veces me pongo a pensar en mis sueños y qué es lo que debo hacer para alcanzarlos. También pienso en cosas que tienen que ver más con nuestra sociedad, como ¿qué hemos logrado hasta ahora? ¿Qué actitudes suman a nuestra identidad colectiva? ¡Guau! Tú sí que has estado filosofando. ¿No le digo? Y dime, Jonathan, ¿alguna vez has escuchado de la ventana de Johari? ¿La ventana de Johari? No. La ventana de Johari es una técnica que podemos utilizar para autoconocernos y nos ayudará a descubrirnos y a tener más claridad sobre nuestras características. Ah, no. Nunca había escuchado de esa técnica. Hace un rato escuché que empezaste a mencionar varias características de nuestro país. Ahora, ¿podrías decirme varias? ¿Características mías? Sí, ya sabes. Esas cosas que te hacen único. Tus potencialidades como también tus limitaciones. Creo que yo soy... no sé. No te preocupes, Jonathan. Para eso sirve la ventana de la que te hablé. ¿Quieres conocerla? Sí, mejor. Esta es una ventana de Johari.
se divide en 4 áreas: libre, ciega, secreta y desconocida. Chicas, chicos, esto parece muy interesante e importante. Saquen lápiz y papel para tomar nota. En el área libre encontramos lo que yo conozco sobre mí y que los demás también conocen. ¿Algo así como que yo soy bien conversador? Ajá, claro, porque tú sabes que eres muy conversador y los demás también saben eso sobre ti. El área ciega abarca esas características que los demás conocen sobre mí. Y, sin embargo, yo no las conozco. Ay, profesora, ¿cómo otras personas van a conocernos más que nosotros mismos? Así no lo creas, a veces pasa. Digamos que tú te consideras un joven impaciente. Sí, es verdad. A mí me gustan las cosas así, rápidas. Puede que sea verdad, pero también es cierto que eres muy paciente. El otro día me contaron por ahí que te sientas todas las tardes a ayudar a tu hermanita con sus tareas y que lo haces por voluntad propia. Y también que le tienes mucha paciencia. Nunca me había dado cuenta de eso, pero es cierto. Tengo mucha paciencia para enseñar o explicar cosas. ¿Ya ves? Eso estaba en tu área ciega. Los demás conocían eso de ti, pero tú no. La que sigue es el área secreta. Es lo que yo conozco sobre mí, pero nadie más lo sabe. Uy, esto es como un área misteriosa, sombría. No necesariamente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo me muestre como una persona muy fría, pero en realidad soy una persona muy sensible. Y la última área es la desconocida. Es lo que ni yo ni los demás conocemos. ¿Eso es posible? Sí. ¿No te ha pasado alguna vez que de pronto has tenido una reacción que ni tú ni los demás se esperaban? Bueno, sí, una vez hasta yo mismo me desconocí. Yo siempre pensé que era un poco miedoso, pero una vez vino un carro y casi atropella a mi hermanita. Y no sé cómo corrí, salté, no sé lo que hice en verdad, pero la jalé para que no le pasara nada malo. ¿Ya ves? Tu valentía estaba en esa área desconocida. Pero desde que pasó eso, ya salió de ese casillero. Sí, de verdad que toda mi familia se quedó sorprendida y yo también. Ustedes también pueden hacer su propia ventana de Johari. Esto sin duda nos ayudará a conocernos mucho más a fondo. Para completar esta tabla, también pueden conversar con sus familiares, amigas o amigos cercanos. Tal vez existan cosas muy valiosas que desconocíamos, de nosotras y de nosotros. Por otro lado, también es importante que seamos honestos para ver nuestros puntos de mejora. La persona es perfecta, pero gracias a nuestra capacidad de vernos y reflexionar, siempre vamos a poder mejorar esas pequeñas cosas. Profesora, haciendo esto me estoy dando cuenta de que hay algunas cosas que me faltan conocer sobre mí, o no sé, quizá aceptarlas. Eso que acabas de decir me ha hecho recordar sobre los componentes de la autoestima, que son los 3 autos. ¿Autos? ¿Y 3 todavía? Yo ni siquiera tengo uno. Felizmente me gusta caminar. No me refería a los carros, sino a 3 componentes: autoconcepto, autoaceptación y autorrespeto. Ah, ya entendí eso de los 3 autos. El autoconcepto es básicamente la opinión que tenemos sobre nosotras o nosotros mismos. Es la representación de nuestra imagen frente a otras personas. No entendí esa última parte. A veces hay personas que son propensas a tener una imagen negativa de sí mismas. Entonces, suelen exagerar sus defectos o sus debilidades. Ah, ya, ahora sí. ¿Y qué hay de la autoaceptación? Esta es la capacidad de aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, cuando reconocemos nuestras cualidades y somos capaces de señalarlas, incluyendo aquellas que nos disgustan o que consideramos débiles. Es como querernos tal y como somos. Ajá. Y por último, está el autorrespeto, que es el reconocimiento de tu individualidad propia, de tus decisiones, de tus necesidades y motivaciones más íntimas. Por ejemplo,
cuando quieres superar algún aspecto de tu vida y muestras convicción en aquello que piensas y deseas. Creo que recién me estoy dando cuenta de lo importante que es la autoestima en la afirmación de mi identidad. Porque siendo conscientes de estos componentes, podemos ir desarrollándonos y al ser agentes de cambio, vamos a poder decidir sobre cómo aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos. Profesora, y una pregunta. Así como hicimos una ventana de Johari individual, ¿habría manera de hacer una igual pero de manera colectiva? ¿A qué te refieres? A una ventana más grande, a una ventana de Johari, pero del Perú entero. Y así aprovechamos ahora que estamos en nuestro mes patrio. Ah, ya entendí. Claro que sí. ¿Y para qué quieres hacerla? Es que parte de nuestra identidad individual se basa en nuestra identidad colectiva. O sea, en donde nacimos, lo que hacemos, lo que nos enorgullece, cuál es nuestra diversidad social, cultural. El hecho de ser peruanas y peruanos influye mucho en nuestra identidad. Tienes toda la razón, Jonathan. ¿Qué te parece si hacemos una parte ahorita? Sería algo así como una ventana colectiva de todas y todos los peruanos. Sí, hagámosla. A ver, ¿en qué coincidiríamos en nuestra área libre? Ah, ya sé. Tal vez en que somos alegres, optimistas y que tenemos mucha creatividad. Y en el área ciega, ¿qué pensarían los otros países sobre el Perú? Y que nosotros mismos no lo sabemos. Vamos chicos, ¿qué podríamos poner en esta parte? ¿Ya se les ocurrió algo? Si es que no, pueden dejar esta actividad por el momento y luego conversar con su familia y ver cómo podrían completarla. A ver, Jonathan, sigamos explorando la importancia de hacer este ejercicio. ¿Para qué crees que nos serviría tener una ventana de Johari del Perú? Creo que nos podría servir para autoconocernos más como país, saber qué prevalece, qué no, qué nos podría ayudar y qué no también, para seguir desarrollándonos como país. ¡Wow, Jonathan! Me has dejado sin palabras y has hablado de un concepto muy interesante, que es el de la identidad colectiva. Y esto tiene que ver con que no somos seres aislados en el mundo. Así como tenemos una parte individual, también tenemos una social. Nos construimos porque hay aspectos que hemos aprendido y hemos vivido junto a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestro país. Claro, por eso me pareció chévere conocer nuestra identidad colectiva, porque venimos del mismo lugar y compartimos historias y costumbres. Eso que acabas de decir es bien importante, porque así como tenemos varias cosas en común, también tenemos varias cosas que nos diferencian. El Perú es un país megadiverso en flora y fauna. Tiene miles de tradiciones y costumbres, diferentes lenguas originarias, tantas cosas. Profesora, ¿y es posible que sea eso mismo lo que nos caracterice? ¿Que seamos un país pluricultural? ¡Claro! En nuestra diversidad está nuestra riqueza, justamente. Bueno, y ya que estamos hablando de nuestra cultura, quería compartir con ustedes un videíto. Los peruanos y peruanas tenemos algunas costumbres y hábitos que han permanecido como herencia y, de alguna manera, todo ello influye en nuestra forma de concebir el mundo hoy, en nuestra manera de ser. Y todo eso también tiene que ver con nuestro autoconcepto y autoestima. ¿Y de qué trata el video?